Entonces, bien, en esa sesión vamos a hablar un poco. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, bien, bien. Bueno, entonces vamos a hablar en la sesión sobre las técnicas de estimación que podemos usar en equipos ágiles, ¿sí? Porque como todos sabemos, al momento de hacer la planning, pueden llegar a tener preguntas y cómo vamos a hacer estimación de las historias de usuario y demás ítems que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar, a ver, ¿funciona? Sí, vamos a revisar las siguientes técnicas: Planning Poker, agrupación por afinidad, el Bucket System, votación por puntos, ¿sí? Y también vamos a hablar un poco sobre la técnica de No Estimates, ¿sí? Y digamos, vamos a discutir un poco cuándo se puede usar esa técnica, ¿ok? Bueno, empecemos con la Planning Poker. Entonces, ¿cómo es la dinámica de Planning Poker? Es básicamente, bueno, tenemos una reunión de equipos, ¿sí? Para hacer la ceremonia de planning, ¿sí? Donde vamos a planificar qué vamos a hacer durante el sprint, ¿sí? El equipo va a decidir qué ítems van a tomar y van a estimar esos ítems, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Normalmente, digamos, el facilitador del evento, digamos, trae algunos de los ítems, ¿sí? Digamos, lee el contenido del ítem, ¿sí? O puede ser product owner también. O sea, lee el contenido de la historia de usuario al equipo y después van discutiendo los detalles, ¿sí? Cómo lo van a hacer, si es muy complicado, qué tecnología van a usar para hacer el desarrollo, etcétera, ¿sí? Entonces, después de eso, viene el primer ciclo de votación, ¿sí? Donde cada uno, cada participante del equipo, tiene un juego de cartas, ¿sí? Y ese juego de cartas contiene los números, como se ve aquí en el dibujito, ¿sí? Que normalmente puede ser la cadena Fibonacci, ¿sí? Es 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, ¿sí? O puede ser también una cadena modificada, ¿sí? Donde tenemos 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100. Entonces, en el primer ciclo de votación, van votando todos los participantes del equipo, ¿sí? Con una tarjeta, ¿sí? Yuri, Yuri, Entonces, en caso, sí, ¿quieres hacer co-host tal vez a mí para ayudarte con el silenciado de participantes? dale, a ver, a ver, Hacer co-host. eh, tú eres Andrés, ¿no? Sí, también. Ok. Eh, Oh, me disculpa, bueno, no me di cuenta que tenía el micrófono abierto. bueno, listo, entonces. Bueno, entonces estaba hablando sobre sobre el primer ciclo de votación. El primer ciclo de votación, cada de los participantes vota con una de las tarjetas que tiene, ¿sí? Y en caso si quedó, digamos, parejo el ítem, o sea, digamos, por ejemplo, todo el equipo votó con la tarjeta 3, ¿sí? Entonces significa que ese ítem, digamos, lo estimaron como 3 puntos, ¿sí? Entonces, y bueno, y se queda en el sprint backlog el ítem con los 3 puntos. En caso, si algunos ítems quedaron en parejos en cuanto a los puntos, que por ejemplo votaron 3 puntos, 13 puntos, 8 puntos, etcétera, ¿sí? O por ejemplo, una parte del equipo votó igual, que por ejemplo, 3 participantes votaron como 3 puntos y los demás, por ejemplo, los demás dos participantes votaron con
8 y 5, ¿sí? Entonces, y con eso, digamos, empieza el otro ciclo de discusión donde hablan, digamos, para clarificar por qué esos participantes votaron así y no con 3 puntos, hasta llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, en cuanto a cuántos puntos van a estimar al ítem, ¿sí? Con eso viene el segundo ciclo de votación, ¿sí? Donde cada uno de vuelta vota y en caso si quedó parejo el ítem, listo. Entonces, terminan con la discusión del mismo, ¿sí? Entonces, y es eso, básicamente la técnica es esa. Bueno, ¿cuáles son, a ver, sí, bueno, digamos, ¿cuáles son pros y contras del método? Bueno, las ventajas es que es fácil y no requiere alta madurez en prácticas ágiles. De hecho, cualquier equipo que recién empezó con las prácticas de agilidad puede empezar a hacer y utilizar ese método de estimación. Pero, digamos, como una desventaja, podemos mencionar que algunos ítems, especialmente si se trata sobre algún escenario complejo o algo por el estilo, eso, digamos, puede llevar mucho tiempo la discusión, ¿sí? Y con eso se extiende, digamos, puede llegar a extender muchísimo la reunión. Así que no, es como que es algo que no está tan bueno, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, hola. ¿Con Sí, qué ¿qué tal? criterios se podría, bien, gracias, con qué criterios se podrían escoger los números? Digamos, en 3, 5 y 8, pues la diferencia numérica es muy corta. Gracias. O sea, ¿te refieres a qué, digamos, qué se puede utilizar como los story points, los días, las horas? ¿A eso te refieres con tu pregunta? Correcto. Sí, eso depende del equipo. O sea, el equipo puede elegir porque, bueno, normalmente, digamos, una buena práctica es usar los story points, ¿sí? Es como que, y digamos, al momento de usar story points, el equipo debe entender que los story points, o sea, es como una mezcla, digamos, del esfuerzo, del tiempo y demás factores que pueden afectar al desarrollo del ítem, ¿sí? Pero normalmente, sí, normalmente se hace en los story points, que sería una mezcla del esfuerzo y tiempo. ¿Sí? Es como que a grandes rasgos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, nada. Bueno, sigamos entonces. Ok, digamos, la próxima técnica de estimación que vamos a revisar se llama diagrama de afinidad o affinity grouping en inglés, ¿sí? Y entonces consiste, digamos, en digamos, el inicio de la práctica es casi la misma que... Ahí lo compartí en el chat. Los que, si alguno está desde el dispositivo móvil y no puede participar, le pide a alguno de los que sí puede arrastrar un post y completarlo que lo haga por él. No te entendí bien. O sea, ¿te refieres a esa dinámica o la anterior? Bien. Bueno, vamos a ir a Breakout Rooms. Vamos a ver, Me parece que está en otra sala, se enganchó. Sí, parece que... Bueno, nada. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces el diagrama de afinidad, ¿cómo lo hacemos? Empezamos, digamos, de forma igual que el Planning Poker, donde el facilitador lee el contenido de la historia de usuario, ¿sí? Y después pega ese ítem a la pared, ¿sí? Después de pegar el primer ítem, pueden elegir el segundo ítem, ¿sí? Y hacer lo mismo con ese ítem, es decir, leer el contenido, después el equipo lo discute y lo pegan a la pared, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, pegaron a la pared, digamos, al centro de la pared, un ítem, y si es, digamos, y si el segundo ítem es más fácil
desarrollarlo, lo pegamos al lado izquierdo, ¿sí? Si es más complicado, ¿sí? Más difícil de desarrollar, lo pegamos al lado derecho, ¿ok? Entonces, y después el equipo repite, digamos, los mismos pasos con el tercer ítem, ¿sí? O sea, leen el contenido, lo discuten y lo pegan a la pared para tenerlo, digamos, también o por el lado izquierdo o por el lado derecho, dependiendo de la complejidad del ítem. Con eso normalmente se puede estimar el resto de los ítems. En cuanto tengamos los 3 ítems pegados a la pared, podemos estimarlo, digamos, el resto, digamos que tenemos planificado a estimar. Pero a veces puede ser que, no sé, los 3 ítems el equipo dice que es igual, ¿sí? O sea, básicamente podemos ir hasta tener por lo menos un ítem al lado izquierdo y por lo menos un ítem al lado derecho, como que para tener esa referencia, ¿ok? Entonces, en realidad, ¿qué escalas de estimación se puede hacer? Puede hacerlo sin escala, simplemente discutiendo entre el equipo, pero puede ser un poco más complejo. Esta dinámica, si no vamos a tener ninguna escala, simplemente haciéndolo así de referencia. También se puede hacer Fibonacci o cadena modificada, como lo vimos en la práctica anterior. Y también podemos utilizar, digamos, los talles de remera, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el dibujito lo que vemos es justamente un ejemplo de la estimación de diagrama de afinidad usando los talles de remera, ¿sí? Porque tenemos aquí M, S, XS, L, XL, ¿sí? Es como que para, digamos, hacer referencia al tamaño y complejidad de los ítems. Bien, entonces, ¿cuáles son ventajas y desventajas de esa técnica? Bueno, primero que nada, también es bastante fácil, es rápida y realmente nos permite estimar una gran cantidad de los ítems. ¿Sí? Si necesitamos hacer, digamos, tenemos una gran cantidad de los ítems y necesitamos estimarlo relativamente rápido, lo podemos usar haciéndolo con el diagrama de afinidad. ¿Sí? Y tampoco requiere alta madurez en prácticas ágiles, porque básicamente es bastante fácil. Pero sí, como había mencionado, como una desventaja, si por ejemplo sin usar la escala, eso puede afectar a, digamos, a la granularidad de los ítems y, digamos, eso a qué se refiere falta de granularidad, es como que no se entiende realmente, digamos, la complejidad de los ítems, ¿sí? Y por eso eso lleva al segundo problema que podría requerir un esfuerzo adicional, ¿sí? Para estimar correctamente los ítems durante el sprint, que tampoco es muy recomendable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Seguimos entonces. Bueno, el próximo, digamos, lo que vamos a ver es el bucket system, ¿sí? Realmente es muy parecida a la técnica anterior de diagrama de afinidad, pero tiene, digamos, cosas distintas. Vamos a revisarlo, ¿sí? Digamos, para empezar con esa técnica, sí, necesitamos primero pegar varios números en la pared, sí, podemos usar la cadena Fibonacci, lo mismo, o una cadena modificada, o alguna otra cadena, sí, para definir lo que se llama los buckets, sí, el bucket o un balde en español. Entonces, ¿cómo entonces, digamos, pasa esa técnica, esa dinámica? Entonces, bueno, después de definir los buckets en la pared, ¿sí? El facilitador también puede agarrar un ítem, ¿sí? Leer el contenido, discutirlo
con el equipo y después ponerlo en un bucket correspondiente, ¿sí? Que, por ejemplo, después de discutir el ítem, si, por ejemplo, el equipo dice, no, no, es súper fácil, es súper claro, lo vamos a hacer muy, muy rápido, bueno, lo pongamos en el bucket número 1, ¿sí? Con 1. Pero si, por ejemplo, después eligen el segundo ítem y dicen, bueno, es bastante complicado, ese ítem nos va a requerir, no sé, a involucrar a la gente de un equipo externo, etcétera, etcétera. Necesitamos hacer una investigación, digamos, del lado tecnológico, etcétera. Bueno, lo ponemos como 8, ¿sí? Entonces, digamos, el 8 sería, digamos, ese ítem estaría, digamos, en el bucket número 8, ¿sí? Y después van a elegir el tercer ítem, también van a discutir el contenido del ítem y también van a ponerlo en el bucket correspondiente, ¿sí? Entonces, con esto lo mismo. Después van a poder estimar el resto de los ítems de forma bastante fácil, ¿sí? Entonces, ventajas, desventajas, también bastante fácil, rápida para hacer. Es muy útil al momento de estimar un gran volumen de los ítems, ¿sí? Pero en realidad requiere alta madurez en prácticas ágiles. ¿Por qué? Porque el equipo debe tener bastante experiencia como que para decir con claridad en qué bucket vamos a poner cada ítem, porque a veces también esa técnica puede requerir, digamos, el segundo ciclo de revisión después de terminar estimar todos los ítems, porque puede ser que encuentran algún ítem que fue, digamos, incorrectamente estimado y lo van a reestimar de vuelta. Por eso también puede, digamos, llevar un tiempo adicional. ¿Alguna pregunta con respecto a esa técnica? Bueno. Bueno, ahora vamos Sí, a perdón, me revisar. costó desmutear. Sí, sí. Quería preguntarte, no me queda muy clara cuál es la diferencia principal, digamos, entre esta bucket system y la dinámica anterior. Sí, ok, ¿Cuál es sí. la En diferencia? realidad, la diferencia es que tenemos la escala predefinida, porque el bucket system no existe sin escala. O sea, sí o sí tenemos que tener la escala. Y ahí, digamos, podemos no tener la escala, como había mencionado. O sea, lo podemos usar Claro. así, como que nos parece fácil. O sea, podemos tener, ¿viste? Como que podemos tener tres secciones. Por ejemplo, fácil, difícil, muy difícil. O fácil, no sé, complejidad mediana, complejidad muy complejo, no sé, algo por el estilo, ¿sí? Eso podemos, digamos, inventarlo. Pero aquí el bucket system es un sistema, digamos, más rígido en ese sentido, ¿sí? Porque sí o sí tenemos que definir la escala antes de empezar con la estimación. Perfecto, gracias. Ah. Bueno, vamos entonces a revisar, digamos, el sistema de votación por puntos, ¿sí? O dot voting en inglés. Es muy fácil, pero también es bastante interesante a revisarlo, ¿sí? Bueno, la dinámica consiste en que pegamos todos los ítems a estimar en la pared, ¿sí? Y después viene el ciclo de votación cuando cada uno puede llevar un marcador o lo que sea, una lapicera, ¿sí? Y puede, digamos, poner un punto sobre el ítem, digamos, que le parece más, digamos, más complejo o más fácil, ¿sí? Entonces, después de hacer eso, viene el ciclo de priorización cuando pueden, digamos, reordenar todos los ítems en la pared, poniendo, digamos, los ítems más complejos, digamos, del lado de arriba, ¿sí? Y abajo tener los ítems más fáciles. Es como que hacer, digamos, ese tipo de estimación. Pros y contras, es fácil, sí, es realmente eso, es nada más que eso. Pegar la pared, botar con puntos y después reorganizar para priorizar. Pero en realidad eso funciona, digamos, primero es porque
a ver, dot voting se usa normalmente y frecuentemente como, digamos, una herramienta de votación pura, ¿sí? Sin estimar, digamos, los ítems y sin usarlo en las plannings. Pero a veces es conveniente, especialmente cuando tenemos una pequeña cantidad de los ítems a estimar, ¿sí? Y por eso es bastante fácil. Pero, digamos, tiene la misma desventaja que la técnica de diagrama de afinidad, que puede también tener falta de granularidad, ¿sí? Y puede llevar también a un esfuerzo adicional para estimar, reestimar y también repriorizar, digamos, algunos de los ítems. ¿Alguna Disculpa, pregunta sobre ese método? sí, te hago una pregunta. ¿Qué es en sí lo que se estaría votando? ¿Cuál es más complejo? ¿Cuál prefiero Sí, sí, tomar? sí. Sí, sí, sí. Sí, eso puede llevar también, el equipo puede decidir que, por ejemplo, bueno, vamos a revisar, si por ejemplo, si te parece complejo, puedes poner un punto. Si no te parece complejo, no pongas el punto y listo. Entonces lo vamos a dejar que, por ejemplo, aquí 3 votaron y uno digo, no, eso no me parece tan complejo. Sí, por eso lo dejaron con 3. Eso también, digamos, es bastante flexible, esa técnica en cuanto a priorizar. Por eso también pueden charlar previamente para ver, digamos, cómo sería la mejor forma de votar. ¿Ok? Ok, Una, gracias. una, una variable que se podría hacer, y esto es como pregunta, es en vez de puntos, la gente podría poner un número de la misma escala Fibonacci y al final hacer una sumatoria, o no se podría. ¿Sabes qué? Es interesante, pero pero no sería el dot voting en realidad. Pero sí, la verdad que me parece interesante lo que estás diciendo. Eso sí, estaría interesante, pero ya no sería el dot voting, sino alguna otra técnica de votación. Sí, pero sí, me gusta la idea. Muy buena, muy buena. De hecho, creo que sí, creo que después se puede contar, básicamente contar los puntos. Es 4, 3, 3, 2, 1. También. Sí, pero sí, parece válida la idea. Dale, listo. Bueno, y después la última técnica de votación que vamos a revisar se llama No Estimates, ¿sí? ¿En qué consiste No Estimates? Nada, no tener ninguna escala de estimación, pero contar, hacer, digamos, usar la métrica de velocidad, ¿sí? Para contar la cantidad de historias, ¿sí? En este caso, simplemente el equipo lo que hace es, mira a la cantidad de de las historias de usuario que hicieron durante los sprints anteriores, ¿sí? Y de ahí ya pueden saber cuántas historias pueden tomar para trabajar. Pero, digamos, es algo, esa técnica, digamos, no lo vamos a revisar en mucha profundidad porque hay muchos aspectos, ¿sí? Primero de todos es que requiere realmente a un equipo maduro, ágil, ¿sí? Con las prácticas de agilidad bien estables, bien, digamos, desarrolladas, porque el equipo realmente necesita tener, digamos, ya saber sobre su propio ritmo, ¿sí? Y cómo van y cómo vienen. Y del lado de Scrum Master o Agile Coach, ¿sí? También requiere a veces de revisar y analizar digamos, los sprints, los datos de los sprints anteriores para poder entender si hay, digamos, algunos puntos de mejora en cuanto a la cantidad de historias, etcétera, ¿sí? Pero básicamente requiere de un equipo, digamos, un alto nivel de autoorganización, ¿sí? Por eso, digamos, parece bastante fácil, pero al mismo tiempo no es tan fácil como puede parecer, ¿ok? Te hago una Y consulta. bueno, sí. Para este sistema no estimate, te quería consultar si el siguiente escenario se puede considerar no estimate. El product owner presenta sus historias de usuario, el equipo las escucha, se las consultas y después, sin estimar, define en un sprint qué historia de usuario va a tomar. ¿Eso Ujú. sería no estimate también?
Pero Sí, tenés correcto. un límite que es el sprint, ¿no? Saber, bueno, tengo 3, 4 semanas. Sí, mira, sí, eso depende. Bueno, a ver, depende de, sí, de cuánto dura el sprint, puede ser de 2 semanas, de 4 semanas, sí. Pero aquí una práctica a tener en cuenta, si por ejemplo necesitas ver cuántas historias realmente puede tomar el equipo, es necesario revisar los datos de los sprints anteriores. Por ejemplo, puedes tomar 5 sprints anteriores y ver cuántas historias terminaron. ¿Sí? Por ejemplo, terminaron y de ahí calcular una mediana, ¿sí? Algún número promedio de las historias a tomar, ¿sí? Ese número ya se puede utilizar al momento de, digamos, de planificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el equipo, no sé, en 5 sprints terminaron entre 5 y 7 historias, entonces el promedio sería más o menos 6 historias, ¿sí? Digamos, es la capacidad del equipo que necesitamos tener en cuenta al momento de planificar. Ok, gracias. Nada. Bueno, chicos, les dejo aquí los links, ¿sí? Donde pueden encontrar más información, sobre todo sobre el movimiento NoEstimates, ¿sí? Y también sobre otras técnicas de estimación, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos terminando y después voy a subir el PDF con la presentación al Shed, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario para hacerme. Voy a responder sin Hola, problema. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yuri? Ahí, quería volver un poquito al ejemplo del muchacho anterior que había preguntado. En ese caso, ¿todas las user stories ya habían sido medianamente refinadas y tenían como un volumen, digamos, una carga de trabajo medio estándar? O sea, ¿cómo podías decir, bueno, tomo siempre estas 6 user stories y que siempre? Porque a veces me pasa un poco lo mismo, ¿no? Por eso digo, ¿cómo llegás a ese nivel y no tener user stories enormes? Sí. Por eso, digamos, la desventaja, alta madurez en prácticas ágiles, porque eso, digamos, eso ni lo podemos cuestionar al momento de usar NoEstimates, porque el equipo sí van a decir, ok, bueno, vamos a hacer NoEstimates, pero refinamiento, no, es algo que, bueno, no lo prestamos tanto atención. Y aquí empiezan a tener un problema. ¿Sí? Porque las historias poco refinadas al momento de empezar a trabajar sobre las mismas durante el sprint van a decir, uy, no, esa historia es demasiado compleja, la vamos a partir, no sé, parte 1, parte 2, 3, 4 y después en algún momento lo vamos a completar. Y aquí vienen muchos problemas porque primero que no van a entregar el valor. Sí, probablemente no cumplen con el sprint goal establecido y demás. Por eso sí, esas cosas, eso tiene que ser bien aceitado todo el proceso de refinamiento, todas las historias deben ser bien refinadas, o sea, eso requiere, digamos, una colaboración muy prolija entre el equipo, el PO, porque si no, no vas a poder lograr eso. Así que sí. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? También he escuchado de que usan historias como referencias, porque a veces el equipo tiene problemas para estimar, pero con los sprint anteriores ya han estimado, entonces pueden como que tomar historias referentes para tener una mejor estimación. Sí, Supongo que sí, también Disculpe. Perdón, no te escuché la última parte. No, supongo que también se utiliza en estas prácticas que nos acaban de comentar, ¿no? Perdón, disculpe, supongo que sí se utiliza en las prácticas que comenta en la exposición, ¿no? Y tomar historias como referencia.
Dices tomar historias, porque no, la verdad no te escuché bien, pero si entendí bien, o sea, tu pregunta era cómo, digamos, cómo se puede tomar como referencia las historias que hicieron en los sprints anteriores o algo así por el estilo. Si no, puedes poner en el chat la pregunta para no complejizar cosas. Tengo una consulta. Sí, Cuando tienes, o sea, dentro de tu equipo tienes bueno, tienes personas que hacen el tester y otros que hacen la parte del desarrollo. A la hora que asignan o hacen las votaciones o en todos estos tipos de estimación, hacen las votaciones o hacen estimaciones del story point, lo hacen en base a lo que vendría a ser todo el desarrollo y tester, o cada uno lo hace en su perspectiva de lo que desarrolla o lo que testean en esta historia. mira, en ese caso siempre lo deberían estimar, digamos, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo va a llevar para ponerlo como done, ¿sí? Y done, hecho, es que, digamos, eso involucra todo el trabajo de desarrollo, el trabajo de testing y todo, digamos, hasta que el usuario tenga la funcionalidad completa, ¿ok? Entonces, normalmente sí, deben tener, digamos, en cuenta eso. Porque aquí, la verdad que primero tienen que tener bien definido cómo vamos a definir si el ítem está hecho, ¿sí? Entonces, y después, sí, o sea, eso, digamos, con respecto a tu pregunta, sí, va a involucrar todo el trabajo de testing y de development. Una pregunta, para aplicar todas estas técnicas de estimación, previamente hay que hacer un trabajo de definir el criterio de hecho, que es lo que nombrabas anteriormente. Porque sin Correcto, criterio de correcto. hecho no sabemos qué estamos estimando. Exactamente. Sí, sí, sin criterio de hecho es como que hacerlo así, digamos, estimar, pero sería demasiado relativo esto, porque ni el equipo ni sabe digamos, cuánto tiempo y qué tipo de trabajo va a llevar para hacerlo y para ponerlo como hecho. Así que sí. Gracias. Ajá. Bueno, a ver, sí, Víctor, ¿qué preguntaste? Entonces, ¿cómo se hace para tomar historias como referencia? Porque hay casos que es difícil estimar. Es con respecto a esa técnica no estimates, ¿verdad? Ok, sí. En ese caso sí, digamos, sí, algunos puntos es difícil estimar, pero en este caso si hablamos sobre no estimates, es como que el equipo, mira, aquí como qué approach, digamos, qué modo de trabajo pueden optar para digamos, trabajar de esa manera. Si estimaron mal, sí, vamos a suponer ese ejemplo, si estimaron mal, bueno, no pudieron completar la historia durante el sprint y listo, esa historia ya no van a contar. Entonces van a restar esa historia, digamos, de la cantidad total de las historias que entregaron durante el sprint y listo. ¿Sí? Entonces, y en los datos, si lo hacen bien en los datos del sprint, lo van a documentar como, digamos, en lugar de, por ejemplo, de 5 historias, van a poner 4 porque la historia muy compleja no la pudieron terminar durante el sprint. No sé si contesté a tu pregunta. Nada. Bueno, y Lucas, a ver, en No Estimates considero que si tienen que estar refinadas y claras, la pregunta que nos hacemos es, ¿puede ser dividida o más chica? En el caso que no, estaría lista para ser tomada por el equipo definida. Freddy, tal vez puede servir. Sí, sí, puede servir. Y también, digamos, con respecto a dividir las historias, o sea, lo pueden dividir, pero la pregunta es cómo lo van a contar, ¿sí? Es lo mismo, es muy parecido a la pregunta que hizo Víctor, ¿sí? ¿Cómo hacen si, por ejemplo, la historia era demasiado compleja para terminarla en un sprint? Sí, una opción válida
sería dividirlo y digamos, y poner como parte 1, parte 2, parte 3, etcétera, ¿sí? Pero en este caso, creo que después deberían tener en cuenta, es como que, digamos, como una lección, digamos, como aprender de error para el equipo, es tener en cuenta que, bueno, si vamos a llegar a tener una funcionalidad parecida, original a la historia que ahora vamos a dividir, vamos a saber que sí o sí lo necesitamos dividir desde el principio, ¿sí? Sin esperar hasta que, digamos, en la mitad del sprint vamos a entender que no la vamos a poder a entregar por completo. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, a ver si tenemos algo más. No, eso. Listo, eso creo que respondí a todos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, terminamos aquí y bueno, y voy a subir la presentación al Me gustaría chat. hacer, si tienes Sí. unos minutos, me gustaría aprovechar tu experiencia. Ajá. Y si nos podrías comentar cómo cómo trabajan allí, qué proceso utilizas con tus equipos antes de comenzar el sprint. Cómo trabajas con los equipos, el tema del refinamiento. eh, si no es muy Ujú. extenso, si lo puedes No, resumir. sí, digamos, como en brevedad, sí, podemos hacer, digamos, puedo hacer un breve resumen de cómo lo hago. Normalmente siempre primero estoy observando al equipo, porque yo en mi experiencia trabajé con distintos equipos, con equipos bastante maduros en las prácticas ágiles y también con los equipos nuevitos en agilidad, sí, que recién empezaron y donde la mayoría de la gente nunca trabajaron con las prácticas ágiles, con Scrum o Kanban y demás. Y aquí depende de cómo lo ve, digamos, cómo lo ven en el equipo, porque a veces cuando viste, como que la gente está más dispuesta a hacerlo de forma más lúdica, sí, capaz eso puede ayudar a hacerlo a través de Planning Poker, sí, o sea, es como que todos están bien involucrados, a todos les interesa hacerlo así, etcétera. Pero, digamos, sobre todo los equipos maduros, a algunos de los equipos maduros no les gusta tanto hacer ese tipo de planning poker, sí, y prefieren hacer algo parecido a los bucket system o diagramas de afinidad, o simplemente a veces tener una discusión, digamos, bueno, no, de hecho sería algo parecido, sí, igual a diagrama de afinidad o bucket system, porque tenemos normalmente cuando hacemos reuniones así, cuando dicen simplemente discutir sería abrir Trello, abrir Jira, algo por el estilo, y lo vemos lo mismo que lo habíamos pegado en la pared, ¿sí? Vamos hablando, ¿sí? Para ver, digamos, para llegar a un acuerdo, cuántos puntos vamos a poner para cada ítem. Y así lo vamos estimando. Después, normalmente como yo manejo el proceso, primero hacemos la planificación. Nada, básicamente eso. Si vamos a hacer, digamos, voy a hablar sobre, digamos, sobre las dos etapas, ¿sí? Cuando termina el sprint y empieza el próximo sprint, ¿sí? Cuando termina el sprint actual, podemos tener una reunión de preplanificación / refinamiento, ¿sí? Donde vamos a revisar con el PO. Por ejemplo, eso está pasando actualmente en mi equipo, en mi proyecto actual donde trabajo. Eso está pasando como que tenemos un pre-planning con / refinamiento, lo vamos revisando, vamos
refinando lo que nos parece que no está bien refinado y listo, estamos listos para la planning. En la planning lo hacemos bastante rápido, hacemos priorización, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, qué vamos a hacer como non-commit, ¿sí? que no vamos a tener, digamos, no lo vamos a, no vamos a prometer entregarlo sí o sí durante el sprint y así hacemos, ¿sí? Y después viene otra reunión de refinamiento, digamos, en la mitad del sprint, donde podemos aclarar todas las dudas que el equipo tiene con respecto a los ítems actuales, porque como que vienen haciendo cosas, viene la investigación y capaz que, digamos, salen cosas que no sabíamos antes y ahí podemos... nosotros encontráramos así a alguien, lo votamos. Y las estimaciones, ¿en qué momento las hacen? ¿Las hacen en el sprint planning o hacen talleres o workshops de estimaciones? ¿Las hacen previamente? ¿Con qué tiempo de anticipación hacen las estimaciones? Mira, en realidad lo hacemos, digamos, es más o menos parejo el proceso. Podemos hacer una parte de estimación, digamos, en esas reuniones de pre-planning. Después podemos hacer el resto durante la planning, pero tratamos de nunca, digamos, reestimar los ítems que están cuando estamos en la mitad del sprint. Porque, digamos, porque no es una buena práctica volver a reestimar porque eso afecta bastante a, digamos, a nivel de claridad de las métricas. ¿Okay? No hablaba de reestimar, sino en qué momento hacían las estimaciones, si hacían talleres previos o utilizaban las mismas, en el sprint planning hacían las estimaciones, a eso me refería. O si hacían las estimaciones con anticipación de 2 o 3 meses previo a los sprints. Eso también puede ser, pero digamos, directamente contestando a tu pregunta, sí, lo hacemos en los talleres, sí, de pre-planning y después, si tenemos alguna duda, lo vamos a hacer durante la planning, ¿sí? Pero sí, en las reuniones de refinamiento podemos estimar también si el equipo tiene tiempo, si el PO tiene tiempo, ¿sí? Y si hicimos toda la estimación para el sprint que viene, sí, podemos tomar el trabajo de revisar los demás ítems en el Product Backlog y también ver si lo podemos estimar ahora. Sí, pero claro, con mucha antelación sería complicado. Sí, va dependiendo, no más de 3 meses, o sea. Sí, más de 3 meses sería, no sé, sería un lío porque no vas a poder decir exactamente, listo, no sé, en 5 meses sí lo hacemos, hacemos tal y tal, no, pueden salir cosas que ni tenías en cuenta, así que sí. Sí, los emergentes. Sí. Sí, la pregunta de Ro, ¿cómo serían los no commits? Sí, a veces sí, no commits es cuando, digamos, el equipo no comprometa a entregar sí o sí esos puntos. Eso depende mucho del tipo de proyecto que tienen. A veces puede ser que, por ejemplo, en mi proyecto actual trabajamos, digamos, es un contrato fijo, pero lo quieren hacer, digamos, de forma ágil, con iteraciones, con los sprints y demás, ¿sí? Y, digamos, y tenemos un proceso formal donde el cliente acepta formalmente, como que firma un documento, ¿sí? Que, digamos, que nosotros como el equipo entregamos el trabajo y ellos como clientes lo tomaron y están de acuerdo con el trabajo entregado. Y ahí lo firma, ¿sí? Entonces, y digamos, es como una parte del contrato, podemos tener ese momento flexible donde podemos decir, ok, los puntos más importantes sí o sí lo vamos a entregar porque tenemos un contrato fijo y demás. Pero hay ciertos puntos, normalmente de baja prioridad, que digamos que hay chance que no lo entregamos, ¿sí? O digamos,
mejor dicho, hay chance que lo entregamos, pero no sabemos, no podemos, digamos, prometerles que lo vamos a hacer sí o sí, ¿sí? Es más como una parte de contrato ágil, si quieren, ¿sí? Digamos, no es algo bien estándar lo que mencioné. No sé si respondí a tu pregunta. Ujú. Bueno, nada. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, muchas gracias a todos y bueno, en realidad voy a subir la presentación con los links al chat. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.